Imagina que estás de pie en las colinas de Judea. El sol cae oblicuo sobre la piedra caliza, el viento trae consigo polvo y el aroma seco de tomillo. Bajo tus pies algo late, un rumor constante, invisible hasta que te acercas, el agua brotando de la roca. Ese sonido, sutil pero persistente, fue la primera promesa que ofreció a quienes vivieron aquí la posibilidad de quedarse y construir una ciudad. Jerusalén. Así comienza la historia del origen de la ciudad más sagrada y al mismo tiempo más controversiada de la historia humana. ¿Por qué una ciudad sin puerto, sin grandes ríos navegables, sin minas de metales preciosos, llegó a ocupar el centro del corazón religioso y político de tantas generaciones? ¿Qué fue lo que primero la hizo habitable y después la elevó al reino de lo sagrado? La respuesta, en buena parte, empieza con agua, con el manantial de Gihón. Pero también pasa por política, teología, símbolo y el deseo humano de hacer del terreno un espejo del cielo. El manantial de Gihón no es solo un punto en el mapa, es la primera clave para entender el origen de Jerusalén. Brota en la ladera oriental de las colinas, en un valle que, aunque modesto, ofreció a los primeros pobladores una fuente inagotable en medio de estaciones secas. No se trata solo de supervivencia. Donde el agua fluye, nace la confianza para excavar, para levantar muros, para prolongar la vida agrícola y establecer rutas de comercio. Gihón convirtió un cerro más en lugar donde el hombre quiso quedarse. Los primeros moradores de la cima, los jebuseos, según la memoria que conservan las crónicas antiguas, eligieron este sitio por su sostenibilidad. No se asentaron en llanuras fáciles y fértiles. Se refugiaron en la fortaleza de la altura. Allí, el agua fue protegida, preservada, a veces escondida. Se desarrollaron sistemas de captación y pozos, y con el tiempo, túneles y cisternas que hablaban de ingenio y de la búsqueda de seguridad. La arqueología ha recuperado huellas de esas obras. Galerías que descienden hacia la roca, pozos que mantienen la vida cuando los asedios cortaban el mundo exterior. Para un poblado en una región hostil, controlar la fuente significaba controlar la supervivencia. Es fácil romantizar estos primeros asentamientos, imaginarlos tranquilos, casi idílicos. La realidad fue otra. La geografía fomentaba la defensa y condicionaba la política. Un alto con agua se convierte en un punto codiciado. Las ansias de seguridad llevan a la construcción de murallas. Las murallas, a su vez, fomentan el orgullo cívico y el deseo de dominación. Así nació Jerusalén, en ese cruce entre necesidad material y ambición humana, entre roca y agua. Pero el agua no solo dio vida física, también irrigó imaginación y simbolismo. Desde muy pronto, esta ciudad fue pensada como un lugar sostenido por lo que no se ve, por fuentes subterráneas, por conductos invisibles que traen lo esencial desde la roca. Esa imagen volverá una y otra vez en la narración religiosa. Agua como presencia divina, como provisión inagotable, como signo de la bendición. Mientras los imperios llegaban y se iban, el rumor del manantial seguía marcando los contornos de lo posible en aquella ciudad. Sin embargo, el origen no es solo geografía. Es la primera de muchas capas de poder que se superpondrían sobre la roca. Los jebuseos no fueron los únicos que vieron valor en esas colinas. Hacia el final del segundo milenio antes de Cristo y comienzos del primer milenio, los vientos del cambio soplaron con fuerza en la región. Territorios pequeños se consolidaban, dinastías nuevas alzaban el poder, y en ese contexto emergió una figura que transformaría la ciudad y su significado. David. David, alrededor del año 1000 a.C., según la memoria tradicional. Aparece en las crónicas como aquel que unificó tribus y buscó consolidar un centro político que sustituyera la dispersión de las tribus por una capital reconocible. Jerusalén fue su elección.
No fue fruto del azar. La ciudad ofrecía defensa, centralidad y, no menos importante, el control del agua. La conquista por parte de David no se reduce a un golpe militar. Fue un acto con dimensiones políticas y simbólicas. Las fuentes antiguas cuentan que David entró en la fortaleza jebusea y la convirtió en su ciudad de David. La arqueología y la tradición se entrelazan aquí con prudencia. Hay huellas de las defensas antiguas, galerías de acceso y complejos fortificados que revelan cómo la topografía fue aprovechada. También hay vestigios de una ciudad que empezó a pensarse como capital, palacios, estructuras administrativas y un desplazamiento del centro del poder hacia una cima que desde entonces dejó de ser un simple cerro para convertirse en emblema de soberanía. Pero David no se conformó con el poder temporal. Para dar cohesión a su proyecto político necesitaba gravedad religiosa. Aquí entra el episodio que marcaría la dimensión sacra de Jerusalén, el traslado del Arca de la Alianza. El relato presenta esa decisión como algo más que un rito. Fue una forma de ligar la memoria del pueblo y la presencia divina al nuevo centro político. Cuando el arca llega a la ciudad, no solo se deposita un objeto, se instala un sentido de promesa y de legitimidad. Esa promesa se formaliza en lo que las tradiciones recuerdan como la promesa davídica. El texto de 2 Samuel 7 y su lectura comunitaria a lo largo de los siglos conserva la idea de una dinastía cuyo linaje tendría un destino duradero. Desde la perspectiva de quienes narran la historia, en esa promesa se articula una expectativa que trasciende lo político y se convierte en teología. La ciudad no solo alberga al rey, sino que se halla bajo una promesa que proyecta futuro. Para muchos, Jerusalén pasa a ser así la ciudad del pacto, un lugar donde el poder humano y la voluntad divina convergen. Pero atención a un matiz esencial. David no fue quien levantó el gran templo. Esa obra corresponderá a otro tiempo y a otro gobernante. Mantener esa precisión es importante porque la historia, a veces, simplifica en exceso. David puso las bases, creó el centro político y espiritual. Su hijo Salomón llevará a la culminación arquitectónica que transformará la ciudad en epicentro religioso de una nación. Antes, sin embargo, la ciudad siguió acumulando capas. Barrios que se expandían por las laderas, talleres artesanales, mercados donde se intercambiaban no solo bienes, sino también ideas y creencias. Cada nueva construcción, cada muro añadido, fue también una declaración. Este lugar pretende perdurar, y en esa pretensión, el agua seguía siendo argumento silencioso. Cisternas, canales y estanques se multiplicaban para asegurar que ni asedios ni sequías borraran la vida urbana. Cuando llega Salomón al poder, alrededor del siglo X a.C., la ciudad entra en una fase que la hará reconocible más allá de sus colinas. Salomón emprende la construcción del primer templo, una obra que mezcla recursos, mano de obra y una imaginería teológica cuidadosa. El templo no es simplemente un edificio, es la representación material del santuario, el punto donde lo divino y lo humano buscan aproximarse. El Santo de los Santos, el lugar más interior del templo, se piensa como el epicentro de la presencia divina. Las descripciones antiguas, aunque reconstruidas en parte por la tradición, ofrecen imágenes poderosas, maderas, metales, rituales que marcan el ritmo de la vida religiosa. La construcción del templo introduce una doble dimensión en Jerusalén. Ya no es solo la corte del rey, ni solamente una plaza estratégica. Es lugar de peregrinación, de sacrificios y de memoria colectiva. Pueblos lejanos hablarán del esplendor de ese santuario. Las generaciones recordarán las ceremonias que, en rituales y cantos, buscaban mantener viva la relación con lo trascendente. El templo consagra la ciudad como eje de culto
y crea, de forma inevitable, intereses materiales y políticos alrededor de su control. Y aquí se articula una de las grandes tensiones que sostendrán la narración de Jerusalén en los siglos siguientes: la tensión entre lo sagrado y lo político. El templo, aun siendo edificio sagrado, fue también objeto de disputas por su influencia y riquezas. Las profecías posteriores se levantarán precisamente cuando la vida ritual y las expectativas morales se desajusten, cuando la práctica religiosa se vea empañada por injusticias sociales y por la falta de fidelidad a los mandatos que se proclamaban en el mismo altar. Es necesario subrayarlo. La historia temprana de Jerusalén no es una línea limpia hacia la gloria espiritual. Junto al esplendor del templo hubo tensiones internas, críticas de voces proféticas y una vida social compleja que incluía desigualdades. Estas tensiones serán, en tiempos posteriores, las razones invocadas para el juicio y la calamidad. Serán parte de la narrativa que llevará, siglos después, a la tragedia del exilio. Pero antes de esa sombra final, la ciudad vivió su apogeo arquitectónico y ritual bajo la estructura salomónica. Procesiones, cánticos en escalinatas, ofrendas y la presencia pública del rey construyeron una imagen que perduró en la imaginación colectiva. En esos años, Jerusalén pasó a ser el lugar al que se dirigían generaciones para cumplir con el calendario de la fe, para ofrecer y para recordar. En la contemplación de esa época es posible escuchar ecos que volverán con fuerza en cada época posterior. El agua del manantial como símbolo de vida, el templo como centro de la presencia divina, la ciudad como punto de encuentro entre lo humano y lo sagrado. Y también aparece una enseñanza menos gloriosa: la grandeza arquitectónica y religiosa no inmuniza contra la fragilidad moral. Esa lección se hará visible más tarde a través de los profetas, y su voz será un elemento decisivo en la lectura posterior de los acontecimientos. Mientras tanto, en esta primera fase de la historia, Jerusalén se fue haciendo a través de decisiones concretas: dónde abrir una puerta, cómo trazar una cisterna, qué ritual instaurar en el altar. Cada gesto pequeño colaboró en la construcción de una identidad que superaba al simple asentamiento. La ciudad se convirtió en memoria colectiva, en símbolo y en apuesta de futuro. Antes de seguir, tomémonos un momento para preguntarnos: ¿qué palabra despierta en ti Jerusalén? Paz, esperanza, misterio, conflicto, redención. Si esta historia está tocando algo en tu interior, deja esa palabra en los comentarios. Nos ayudará a seguir este viaje, escuchando cómo la ciudad resuena en quienes la miran desde distintas orillas. El equilibrio entre lo material y lo simbólico seguirá marcando los siglos siguientes. Después de Salomón, las circunstancias políticas y sociales no permanecieron estáticas. Divisiones internas, luchas de poder, cambios dinásticos y presiones externas comenzaron a fragmentar la unidad que pareció brillar en la era salomónica. Los profetas alzaron su voz denunciando desviaciones. La memoria de la promesa davídica convivió con una conciencia crítica sobre la justicia social. La historia se hizo más compleja. En términos arquitectónicos y urbanos, la ciudad también evolucionó. Se consolidaron barrios en las laderas, se excavaron nuevas cisternas y se reforzaron defensas. La gestión del agua se volvió un asunto de Estado. La seguridad del manantial y sus derivaciones era asunto público, motivo de políticas y estrategias. A la vez, la práctica religiosa se volvió más ritualizada y centralizada en el templo, con calendarios y peregrinaciones que reunían a multitudes en determinadas épocas del año. La memoria religiosa y la autoridad política tejieron una alianza que, aunque fructífera en términos de cohesión, generó también tensiones. Cuando las instituciones caen en prácticas que los profetas consideran corruptas,
la palabra profética aparece como llamada al arrepentimiento y a la reforma. En la tradición, esas denuncias son parte integrante de la genealogía que lleva desde la grandeza salomónica hacia la catástrofe final del reino. Sin embargo, incluso en tiempos de crítica, el símbolo de Jerusalén perduró. El templo permaneció como un faro de identidad. Su presencia material mantenía una narrativa viva de relación con lo divino. Para quienes vivieron lejos, Jerusalén era hogar en la memoria y destino de peregrinación. Para los que vivían cerca, era el lugar donde la historia nacional se encarnaba en ritual y política. A medida que avanzamos en esta historia, conviene observar con claridad dos hilos que correrán paralelos. Por un lado, los hechos concretos, guerras, construcciones, edictos de reyes, y por otro, la lectura teológica que comunidades posteriores harán de esos hechos. A veces coinciden, a veces divergen. Nuestra tarea es narrar ambos sin confundirlos, describir lo que ocurrió y también dar cuenta de la interpretación que generaciones sucesivas dieron a esos acontecimientos. Llegados a este punto, la ciudad ya no es solamente un conjunto de piedras, es un relato viviente. Cada ritual celebrado en el templo, cada procesión hacia el altar, cada canto en las escalinatas, contribuye a un archivo colectivo que se transmite. Ese archivo, en forma de texto y tradición, será el que generaciones posteriores recuperen para dar sentido a su presente. Y sin embargo, la ciudad siguió siendo terreno de política internacional. Tributos, alianzas y amenazas externas no tardaron en asomar. La geopolítica de la región, con imperios que nacen y caen, colocaba a Jerusalén en una encrucijada donde la diplomacia y la guerra jugarían papeles determinantes. La fragilidad de la soberanía interna se reveló cuando los intereses de potencias mayores presionaron desde el exterior. En el siguiente tramo de la historia, que exploraremos con detalle, los profetas alzarán su voz con más fuerza. Las consecuencias del pecado social serán juzgadas en términos concretos, y la ciudad será llevada al borde de la catástrofe. La memoria del agua, la promesa davídica y la monumentalidad del templo se enfrentarán a fuerzas históricas capaces de desarraigar comunidades enteras. La ciudad que tantos habían amado se verá, por primera vez, forzada a vivir la experiencia del exilio. Pero antes de cruzar ese umbral, hay que mirar una vez más el paisaje, las piedras calientes de la colina, el olor del incienso que todavía sube desde el templo, el murmullo del agua que sigue encontrando su camino entre las grietas. En esa conjunción de elementos, roca, agua, ritual, está el secreto del por qué Jerusalén llegó a ser lo que fue. Y en esa conjunción también se encuentra la razón por la que, siglos después, todavía nos preguntamos por ella. ¿Qué sentido tiene preservar un lugar así cuando la historia lo ha hecho escenario de tanto dolor y tanto fervor? La tensión entre memoria y presente, entre lo sagrado y lo profano, entre la promesa y la práctica cotidiana, es lo que dará forma a los próximos capítulos. Serán tiempos de juicio y de esperanza, de destrucción y de retorno, de heridas y de reconstrucción. Y siempre, en el trasfondo, el rumor del manantial, ese latido antiguo, seguirá llamando a quienes quieran escuchar. La ciudad ha sido moldeada por la ambición humana, sí, pero también por algo que la atraviesa y la sostiene desde dentro. En las próximas páginas exploraremos cómo ese equilibrio se rompe y cómo, a pesar de la ruptura, la memoria activa de Jerusalén mantiene viva la esperanza de volver. Pero antes de seguir, permite que la imagen quede en tu mente. La piedra porosa que guarda agua, las manos de labriegos y artesanos, el paso de los peregrinos que suben la colina en dirección al templo.
Esa imagen será un hilo que coserá los episodios venideros y nos ayudará a leer con sensibilidad tanto el drama como la promesa que la ciudad encarna. Las voces de los profetas resonaron con crudeza cuando la ciudad, a la que tantos atribuían promesas divinas, empezó a mostrar fisuras profundas. Jeremías, la voz más doliente del exilio, describió el asedio, la falta de pan y la dispersión del pueblo, y lanzó su lamento desde el corazón de una comunidad que veía cómo el espacio sagrado se convertía en escombros. En el año aproximado de 586 a.C., las murallas y el templo fueron reducidos a ceniza. Nabucodonosor llevó a muchos a Babilonia. Otros quedaron desarraigados, vagando entre memorias y ruinas. Flavio Josefo, siglos después, recogería el eco de esas heridas en su relato y las generaciones que siguieron cantarían la pérdida junto a los ríos de ese exilio antiguo. El exilio no fue un mero episodio de derrota política, fue una experiencia que redefinió la identidad. Lejos de Jerusalén, la liturgia se transformó, la palabra sagrada encontró nuevas formas de supervivencia y la comunidad aprendió a mantener su memoria sin el centro físico del templo. Es en esos años cuando la escritura profética adquiere una dimensión que apunta más allá de la catástrofe. Entre acusaciones de injusticia y llamadas al arrepentimiento, surge también la promesa de restauración. Entonces ocurrió un gesto inesperado desde la periferia del poder. Ciro el Grande, rey de Persia, emitió un decreto que permitió el retorno de algunos exiliados y la reconstrucción del templo. El famoso cilindro de Ciro, testimonio arqueológico que resuena con esos movimientos de población. Es una pieza que muchos historiadores citan como paralelo histórico de aquel mandato. Zorobabel, con el acompañamiento de profetas como Ageo y Zacarías, comenzó a levantar de nuevo lo que había sido derribado. La segunda construcción del templo no sería tan monumental como la primera de Salomón, pero sí suficiente para reactivar la vida religiosa y dar un centro a la comunidad que volvía a pisar la colina. La tensión entre generaciones se hizo visible en esa etapa. Quienes habían nacido en el exilio traían costumbres nuevas. Quienes habían permanecido en la tierra conservaban marcas distintas de dolor y espera. Nehemías, con su celo por las murallas y el orden comunitario, personifica esa tarea de recomponer la vida urbana y espiritual. La ciudad se rearticula, pero con memorias diversas y una conciencia profunda de fragilidad. Siglos más tarde, el mundo helenístico despliega otra capa en el relato. Alejandro Magno abrió al orbe mediterráneo un horizonte cultural que permeó ciudades y costumbres. Jerusalén, inserta en ese mapa, se convirtió en escenario de tensiones entre la fidelidad a tradiciones propias y la seducción de nuevas prácticas. El choque más violento llegaría con la política del rey seleucida Antíoco IV Epífanes, quien intentó imponer prácticas rituales ajenas e incluso profanó el templo. La respuesta fue radical. La revuelta de los hijos de Matatías, liderada por Judas Macabeo, encendió una resistencia que culminó en la restauración del culto y en la celebración de la reconsagración del templo. De ese episodio nace la memoria de Hanukkah, la historia del aceite que ardió más de lo esperado y que se convirtió en símbolo de esperanza cultural frente a la opresión. La ciudad fue así cambiando de manos, adaptando su fisonomía a los imperios que transitaban por la región. Roma llegó a dominar la cuenca mediterránea y, con el tiempo, también Jerusalén. En el escenario romano se alza una figura singular, Herodes el Grande, un gobernante cliente que supo combinar acuñación de poder político con grandes obras públicas. Fue Herodes quien emprendió la monumental ampliación del llamado Segundo Templo,
construyendo plataformas, soportes y un complejo que asombró por su ingeniería y por la magnitud de sus piedras. Las descripciones de esas obras sobrecogen. Terrazas que alzaban el santuario hasta convertirlo en un volumen visible desde lejos. Muros de piedra que aún hoy hablan de ambición monumental. Es en ese entramado que aparece la figura de Jesús, cuya actividad pública, sus enseñanzas y sus gestos se despliegan precisamente en la ciudad y frente al templo. Los evangelios narran escenas en las que él cuestiona la corrupción de ciertas prácticas, denuncia el uso del lugar sagrado como mercado y realiza gestos que escandalizan a las autoridades religiosas y civiles. Una de las imágenes más potentes es la purificación del templo, invertir mesas, expulsar a comerciantes, una acción que une crítica moral y restauración del sentido sagrado. Todo esto ocurre en un ambiente de Pascua, de peregrinos y de tensiones acumuladas. La ciudad vibra entre lo piadoso y lo político. La pasión de Jesús culmina en la cruz, y los relatos cristianos subrayan un signo que ha resonado teológicamente por siglos. El velo que separaba el santo de los santos del resto del templo se rasgó en dos al momento de su muerte. Para la tradición cristiana, ese velo roto simboliza una apertura nueva en la relación entre lo divino y lo humano. Una manera de decir que la presencia de Dios, una vez inaccesible en la intimidad del Sancta Sanctorum, se vuelca hacia la humanidad. Esta interpretación no niega la profundidad histórica del templo ni su función ritual. Más bien lee un acontecimiento como clave teológica. Algo en la vida y en la muerte de Jesús transforma la percepción del acceso a lo divino. El crescendo de tensiones y conflictos no se detuvo con aquel hecho central. En 70 d.C., durante el siglo I, la respuesta romana a la insurrección judía fue destructiva. Tito sitió la ciudad y el templo fue demolido. La imagen de las llamas sobre la piedra y el estruendo de la ruina se volvió emblemática de la pérdida. Josefo, testigo y cronista, dejó una crónica que muchos leen para comprender el drama humano y material de aquella caída. Desde entonces, para la mayoría de la comunidad judía, el templo dejó de existir como centro activo. La memoria y la espera se convirtieron en el alma de una identidad que se diseminó por el mundo. La destrucción de 70 d.C. abrió un largo capítulo de diáspora. Comunidades judías se asentaron en ciudades del Mediterráneo y más allá. La liturgia se readaptó nuevamente. Mientras tanto, sobre las ruinas de Jerusalén se dibujó otra historia. El peregrinaje cristiano comenzó a consolidarse. En el siglo IV, con el Edicto de Milán y la conversión imperial de Constantino, la ciudad se convierte en foco de restauraciones. Helena, su madre, buscaría lugares santos y ordenaría la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro alrededor de lo que la tradición identificaba como el lugar de la pasión y resurrección de Jesús. El cristianismo, ahora religión imperial, invertía sus recursos en la memoria tangible de sus narrativas fundantes. Poco después, otro giro histórico de gran trascendencia. En 637, durante el primer siglo de expansión islámica, Jerusalén fue conquistada por fuerzas musulmanas bajo la guía de Omar ibn al-Jattab. La ciudad cambia nuevamente de manos, pero esta vez la transformación no es solo militar. Se manifiesta en la construcción de monumentos que señalan la centralidad religiosa del lugar para el Islam. La cúpula de la roca, erigida por el califa Abd al-Malik en el final del siglo VII, se alza sobre la roca sagrada y se convierte en un símbolo visible del vínculo islámico con la ciudad. Esta cúpula dorada, su imagen reflejada en la piedra caliza, comienza a figurar en el imaginario de muchas gentes, y el monte del templo, o Haram al-Sharif, adquiere un estatus de reverencia comparable al que otras tradiciones asignan a sus propios santuarios.
A lo largo de la Edad Media, Jerusalén será escenario de nuevos choques. En 1099, durante la Primera Cruzada, la ciudad fue tomada por fuerzas cristianas occidentales en una conquista que incluyó episodios de violencia extrema contra sus poblaciones. Aquellas escenas, registradas por cronistas de la época, se convirtieron en memoria de dolor para las comunidades que vivieron la masacre. Casi un siglo después, en 1187, Saladino, Salah ad-Din, reconquistó la ciudad, y según las fuentes, muchos de los vencedores mostraron un comportamiento más comedido respecto a la población. El episodio de Saladino se ha leído en la tradición como ejemplo de misericordia en la guerra, una nota que atraviesa la memoria colectiva de la región. Los siglos siguientes trajeron procesos de administración y arquitectura que dejaron huella en la fisonomía urbana. Bajo los mamelucos y luego bajo los otomanos, la ciudad vivió ciclos de prosperidad y cuidado institucional. Fue Suleimán el Magnífico, en los años que van aproximadamente de 1537 a 1541, quien ordenó levantar las murallas que todavía definen el perfil del caserío antiguo. Estas murallas, con sus puertas, almenas y torres, marcaron una nueva etapa de contención y forma urbana. La Puerta Dorada, también llamada Puerta de la Misericordia, fue cerrada y sellada en un momento que muchos relacionan con el simbolismo escatológico. Sus piedras guardan historias y promesas que siguen siendo leídas por distintas tradiciones. El paso del tiempo no borró la complejidad. A partir del siglo XIX, las grandes potencias europeas empezaron a tejer influencias en Palestina. Las concesiones, las rivalidades y las misiones religiosas añadieron nuevas capas. La Primera Guerra Mundial establecería un hito decisivo. En 1917, las fuerzas británicas bajo el mando de Edmund Allenby entraron en Jerusalén, marcando el inicio del mandato británico. Ese periodo trajo consigo una serie de promesas entrelazadas y contradictorias. Hussein McMahon, Sykes-Picot y la Declaración Balfour son nombres que evocan compromisos diversos y rivalidades en la diplomacia imperial, y que desembocaron en tensiones que desembocaron en la segunda mitad del siglo XX. La partición propuesta por la Asamblea General de la ONU en 1947 planteó un mapa que no satisfizo a casi nadie. En 1948, con la declaración del Estado de Israel y la guerra que se desató, Jerusalén quedó dividida, el oeste bajo control israelí, el este bajo control jordano. Esa división se sintió en calles cerradas, familias separadas y peregrinaciones cortadas. En la narrativa humana hubo pérdidas y éxodos por ambos lados, y la memoria de 1948 quedó como una herida abierta para muchos. El 1967 marca otro punto de inflexión. En la Guerra de los 6 días, el control de Jerusalén Oriental pasó a manos israelíes, y la imagen de soldados junto al muro occidental, la fotografía de paracaidistas frente a la piedra, se convirtió en icono para un pueblo que veía el acontecimiento como la reunificación de la ciudad. Para otros, significó una nueva frustración y reconfiguración de derechos, acceso y ciudadanía. Desde entonces, cuestiones como la soberanía del Monte del Templo, el estatus jurídico de los residentes palestinos de Jerusalén Este, los asentamientos y el control de los lugares sagrados se han convertido en asuntos centrales y complejos, que requieren tanto precisión legal como sensibilidad humana. En la contemporaneidad, Jerusalén es un mosaico donde lo cotidiano convive con lo sagrado y con la política. Al atravesar sus calles, uno escucha distintos idiomas y observa una vida urbana llena de contrastes. Comerciantes que abren sus tiendas al amanecer junto a mezquitas que llaman a la oración. Familias que cenan en patios antiguos. Jóvenes artistas urbanos que pintan murales en zonas menos turísticas. Hay voces que narran esperanza
y voces que cuentan heridas no cicatrizadas. Conozco a Musa, un taxista palestino de Jerusalén Este, que lleva en su automóvil pequeñas fotografías de su familia y de la ciudad que ama. Me cuenta, con una mezcla de cansancio y ternura, cómo aprende a negociar su vida diaria entre controles y permisos, cómo lleva a turistas que vienen a ver la ciudad y a residentes que solo quieren llegar al hospital. Su relato no es una denuncia política pura ni una confesión de odio. Es la narración de alguien que vive la rutina con dignidad y con una paciencia que no siempre es reconocida. En la ciudad vieja, en la calle que atraviesa el barrio armenio, encuentro a Levon, un mercader armenio que lleva generaciones vendiendo iconos y tejidos. Su tienda huele a madera vieja y aceite de cera. En la voz de Levon hay un apego a la continuidad. Recuerda a abuelos que llegaron desde otros rincones y que tomaron la ciudad como lugar de arraigo. Levon habla de festividades compartidas, de vecinos que celebran y se asoman a los mismos balcones, y de la incertidumbre que trae cada nueva decisión administrativa. Hay médicos que, como la doctora Miriam, en el hospital Hadassah, cruzan barreras para atender pacientes de diversas procedencias. En su consultorio se encuentran historias de dolor y de recuperación, caras que no distinguen entre credos cuando se trata de salvar una vida. Miriam habla en voz baja de noches de guardia, de emergencias que llegan sin distinguir banderas, y de la satisfacción que da ver a una comunidad que a pesar de todo, sigue latiendo. Y luego están los músicos urbanos, jóvenes que mezclan ritmos tradicionales con electrónica, que cantan sobre el amor por la ciudad y la rutina de sus calles. Sus canciones circulan en cafés y en redes. Sus letras no suelen cargar de consignas políticas, sino que relatan encuentros entre amigos, paseos al atardecer por las murallas de Suleimán, o la sensación de estar vivos en un lugar que cualquier visitante diría que está cargado de pasado. Todo esto forma la contemporaneidad, un entramado de supervivencia, de arte, de iniciativas de diálogo y lamentablemente también de episodios de violencia que vuelven a reabrir memorias dolorosas. La arqueología, por su parte, se ha vuelto un campo disputado. Las excavaciones reescriben narrativas y a veces son utilizadas como herramientas de afirmación identitaria. En este terreno es necesario mantener la prudencia. La investigación científica debe dialogar con la sensibilidad social para evitar que el pasado sea instrumentalizado de manera que dañe el presente. Si miramos la ciudad a través de las lentes de la fe, la historia no termina en la escena política. Para muchos, Jerusalén sigue siendo un lugar profético. En los textos bíblicos y en la tradición cristiana y judía, se aglutinan esperanzas mesiánicas y visiones escatológicas que hablan de reconciliación última. Para el Islam, existe igualmente una memoria de proximidad divina que dota al espacio de expectativas. La pregunta es cómo leer estas promesas sin caer en un exclusivismo que niegue la humanidad del otro. Respetar las distintas esperanzas sin convertirlas en instrumentos de supremacía es el desafío ético más grande que plantea la ciudad. A lo largo de la historia, la ciudad se rehizo tras la destrucción, tras 586, tras 70, tras las conquistas y las guerras, Jerusalén fue volviendo una y otra vez. Esa resiliencia es parte del milagro humano que late en sus piedras. No siempre lo milagroso es lo súbito y espectacular. Muchas veces lo milagroso es la lenta restauración de la vida, la construcción paciente de puentes, la permanencia de familias que cuidan de su memoria. Es en esa continuidad donde la imagen del manantial de Gihón cobra nuevamente su fuerza simbólica, el agua que persevera, que sigue brotando tras la sequía, que recuerda la promesa de fuente en medio de la roca. Las tradiciones litúrgicas han sabido integrar la memoria del templo perdido y la expectativa de un retorno o de una transformación. En el judaísmo se rezó por la restauración del templo y por la venida de días mejores.
En el cristianismo, la presencia de Jesús y la nueva noción de acceso a la divinidad fueron leídas como cumplimiento y relectura de antiguas promesas. En el Islam, la presencia de lugares sagrados constituye una continuidad viva de devoción. Estas lecturas no deben ser homogeneizadas, pero sí valorizadas en su diversidad profunda. Frente a esta complejidad, ¿qué lugar ocupa la ética del reconocimiento? Reconocer al otro no es relativizar convicciones, es admitir la misma condición humana que sufre, ama y espera. La historia de Jerusalén nos obliga a mirar a las víctimas del pasado sin reutilizarlas para agrandar heridas. Nos invita a colocar la memoria como puente y no como arma. Un reconocimiento que no borre la verdad de los dolores ocurridos, pero que tampoco instrumentalice el sufrimiento para legitimar nuevas agresiones, es la condición mínima para que la ciudad deje de ser mero campo de batalla y recupere, en algún sentido, su dimensión de encuentro. Las voces de la sociedad civil que trabajan por la convivencia son ejemplos modestos, pero poderosos, de que existen fermentos de esperanza. Organizaciones interconfesionales que organizan encuentros, proyectos educativos que acercan a jóvenes de distintos orígenes, iniciativas culturales que promueven el intercambio artístico, todas ellas son hilos que, día a día, intentan coser lo que la historia desgarró. No son soluciones milagrosas, pero demuestran que la paciencia y la creatividad humana pueden producir espacios de respeto y de diálogo, donde antes había solamente sospecha. En términos más amplios, la escena internacional ha influido de manera decisiva en los acontecimientos locales. Declaraciones políticas, resoluciones, intereses estratégicos han marcado las posibilidades de solución y también las fracturas. Sin embargo, la vida cotidiana se escribe en pequeños gestos. Un comerciante que decide ofrecer crédito a un cliente en dificultades, una maestra que convoca a niños de distintos barrios a un taller de música, un médico que trasciende prejuicios para operar sin preguntar el origen del paciente. Esos gestos, aunque a veces parezcan insignificantes frente a la macrohistoria, son los que sostienen la esperanza viva. Mirando al futuro, hay un desafío ético y espiritual. Aprender a ser custodios de la memoria sin ser prisioneros de ella. Jerusalén, con su palimpsesto de sagrados y profanos, puede enseñarnos a llevar la historia sin permitir que ésta nos envenene. Eso implica escuchar las narrativas contrapuestas, documentarlas con rigor y reconocer la dignidad del otro incluso cuando sus reclamos nos resulten difíciles de conciliar. La potencia simbólica de la ciudad nos empuja también a una reflexión escatológica que puede ser constructiva si se mantiene en su justa medida. Hablar de profecías no debe volvernos sordos a la urgencia de la justicia presente. La esperanza última no anula la necesidad de reparar injusticias concretas hoy. Las tradiciones que esperan una llegada final comparten, en clave diversa, un anhelo de armonía entre cielo y tierra. Ese anhelo puede y debe traducirse en políticas de misericordia, en respeto por la memoria ajena y en construcción de instituciones que protejan derechos y cultiven la convivencia. Algunos símbolos vuelven una y otra vez a través de la narrativa. La menorá de Hanukkah como símbolo de luz retornada, la danza de David con el arca como imagen de alegría política y espiritual, el velo rasgado como signo de una nueva accesibilidad a la presencia de Dios, la fotografía de 1967 como emblema moderno de cambio y controversia. Estas imágenes son, cada una, palabras que la ciudad pronuncia en distintos momentos. Leerlas con sentido histórico y con sensibilidad teológica nos ayuda a no usarlas para extender agravios, sino para recordar los dolores y las promesas que aclaran la responsabilidad ética presente.
Algunos lugares, por su sola presencia, nos llaman a la reverencia. El muro occidental, la cúpula de la roca, la iglesia del Santo Sepulcro, las ruinas del antiguo mercado, cada uno reclama un trato que respete su historia y la fe de quienes lo veneran. Respetar no significa homogeneizar, ni mucho menos renunciar a la crítica. Significa tratar a los lugares sagrados con la delicadeza que pide su condición de espacio donde la fe se encarna. En los últimos tiempos, proyectos ciudadanos han intentado promover intercambios que permitan humanizar a quienes suelen aparecer en los discursos solo como números o estereotipos. Talleres mixtos de carpintería, encuentros de fútbol entre barrios, conciertos en plazas donde músicos de diversas procedencias comparten escenario. Son iniciativas pequeñas que, sin pretender salvar el mundo, enseñan algo esencial. La convivencia se aprende en la práctica, en la repetición de gestos humildes y en la decisión cotidiana de ver al otro como compañero y no solo como adversario. Quiero cerrar este recorrido regresando a la imagen inicial, el manantial que surge oculto en la roca. Imagina, otra vez, ese rumor de agua que emerge como promesa. Esa agua recuerda que, bajo la superficie de los conflictos, hay fuentes inagotables de humanidad, memoria, fe, compasión, creatividad. Si pudiéramos, como comunidad global y como habitantes de esta historia, aprender a cuidar esas fuentes, quizá la ciudad podría dejar de ser únicamente objeto de disputa y transformarse en lugar de aprendizaje para todas las naciones. Al final, Jerusalén nos interpela a quienes la miramos desde fuera y a quienes la habitan. ¿Qué clase de memoria queremos legar a las próximas generaciones? ¿Pretendemos perpetuar heridas o trabajar por sanarlas? La tarea no es fácil. Requiere de coraje para enfrentar verdades incómodas, humildad para admitir propias culpas y paciencia para sostener procesos largos de reparación. Pero también exige imaginación para construir espacios compartidos donde la liturgia y la vida cotidiana no se excluyan mutuamente. Imagino ahora a dos niños jugando en una plaza. Uno lleva una pulsera con una estrella de 6 puntas, otro tiene grabado un verso en árabe en su camiseta. Corren, se persiguen, se ríen sin medir el peso de la historia que los cubre. Sus risas son, quizá, elocuentes. Hablan de la posibilidad de una vida futura donde la memoria sea puente y no cuchillo. Al final, esa imagen simple, niños que corren alrededor de una fuente que imita el rumor del Gijón, puede ofrecer una esperanza real. No una esperanza ingenua, sino una que sabe de heridas y de esfuerzos, pero que cree en la capacidad humana para recomponer el tejido social. A quienes han escuchado este relato hasta aquí, les pido que no olviden el poder de la palabra compartida. Si Jerusalén les inspira una palabra, paz, esperanza, redención, justicia, compártanla en los comentarios. Continuemos la conversación con respeto y curiosidad. Y si esta narración ha resonado en ustedes, consideren compartir el video con alguien que quiera asomarse a la complejidad y la belleza de esta ciudad. Jerusalén, en su origen y en su devenir, nos enseña que lo sagrado no vive sin memoria ni sin justicia, que la política no puede ignorar la humanidad, y que la teología más profunda reclama responsabilidad práctica. La ciudad más sagrada y al mismo tiempo más controversiada de la historia nos interpela a ser mejores guardianes de nuestras propias memorias y a construir, con manos pacientes, un futuro en el que el murmullo del manantial no sea solo recuerdo, sino promesa vivida. Suscríbete al canal, comparte este video y comenta con la palabra que Jerusalén despierta en ti. Que esa palabra sea semilla para conversar, para escuchar y sobre todo para actuar con dignidad hacia el otro.